Detalles del momento. Es una visión actualizada para Nicaragua y el mundo. Es periodismo que camina hacia el futuro en beneficio de una paz para todos. Detalles del momento. Es la verdad sin odio y sin retorno al pasado. Es la propuesta responsable de la noticia, el reportaje y el comentario sin la marca destructiva de la maldad. Detalles del momento. Es una cita con Moisés Absalón Pastora, el criterio puro por los valores que nos hacen auténticamente libres. Detalles del momento. Es una voluntad solo temerosa de Dios. Detalles del momento. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento. Bienvenidos a esta mañana fresca, de frío. Se empiezan a sentir esos característicos aires bastante templados, bastante propios de la época, que coinciden también con esas oleadas eólicas que se hacen sentir por todo el territorio nacional, los vientos. Junto a esta temperatura que en algunos departamentos del país, imagínense si Managua amaneció hoy fresco, ¿cómo estarán todas esas zonas altas de Nicaragua caracterizadas por naturaleza por una temperatura fresca? Pero son las bendiciones de Dios y esas las recibimos y las abrazamos aquí en un país que, como el nuestro, gracias a Dios, a pesar de sus contradicciones, vive en una armoniosa y envidiable paz para otros. Gracias por estar con nosotros y por permitirnos entrar en sus hogares. Nos vamos a nuestro acostumbrado comentario editorial. El pensamiento editorial de Detalles del Momento, más allá de la noticia, es la realidad devenizada por el análisis a fondo que escribe y habla Moisés Absalón Pastora, una voz comprometida con el más alto interés nacional. La imposición de la guerra. En diciembre pasado, cuando partía a Caracas, Venezuela, para participar como parte de una delegación de los medios del Poder Ciudadano al primer Congreso Internacional de Comunicación, distinguí, comprando en uno de los kioscos en las mangas de abordaje de nuestro aeropuerto, a un personaje inconfundible. E inmediatamente fijamos miradas, como si se tratase de un cruce de espadas. Personalmente coincidimos por primera vez, pero ya nos conocíamos, y no físicamente, sino hasta en lo ideológico y en lo político. Aquel individuo era el flamante embajador del Imperio norteamericano en Nicaragua. Era Kevin Sullivan, quien me observó con cara de desprecio, indudablemente porque tiene su staff de monitoreo y sabe lo que desde aquí expreso de su país. Y con el mismo desprecio con el que me observó, también le vi. Y no por lo mal que habla de nuestro país, sino por el daño que el suyo ha hecho al nuestro, de una manera alevosa, cobarde, desproporcionada, sin razón, sin sentido, y en una actitud abiertamente lesiva contra un pueblo que, como el nuestro, nunca mereció tanto odio. Aquel instantáneo cruce de miradas de segundos pareció mucho más. Él pretendió sostener la suya,
pero al final tuvo que bajarla, porque la de él era de dolor, por el peso de la verdad que el imperio tiene que escuchar en toda parte del mundo, que ofende y asesina. Y la mía era la de un nicaragüense que, orgulloso de la altivez de su origen, repugna desde lo más profundo de su ser todo lo que la soberbia y la arrogancia de quien se cree el dueño del planeta nos ha hecho a nosotros, en particular a través de la historia. Su conducta criminal, en la que insiste con el concurso de vergüenzas que desgraciadamente nacieron aquí. Traigo esto a colación porque muchos países en el mundo, en mayor o menor magnitud, lo que no es relevante si consideramos que al final una agresión, por muy pequeña que sea, siempre es ofensiva y lesiva, son víctimas de la insaciable sed de poder y dominio por parte del imperio norteamericano, donde siempre tiene a un embajador que representa al inquilino de turno de la Casa Blanca, pero con la particularidad generalizada de ser odiado por los pueblos a los que avasalla en su sed de conquista. Siempre he comentado abiertamente que por los avatares de mis luchas nunca llegué a bachillerarme. Cuando estuve a punto de hacerlo, abandoné el 5º año y me fui tras el olor de la pólvora a mi segunda guerra, después de haber participado en la primera contra el dictador Somoza, y en consecuencia nunca llegué a la universidad para graduarme en periodismo. Pero desde 1982 lo ejerzo empíricamente, y eso, aunado a las experiencias políticas que la existencia me impuso vivir, me dio lo que desde esta carrera, profesión u oficio, se llama olfato para el análisis, la noticia y el comentario. Y en ese sentido, cuando algunas personas a mí me decían que Donald Trump era un empresario que desarrollaría al mundo, porque lo que quería era únicamente hacer negocios y que no vendría con la misma política invasiva e intervencionistas de sus antecesores, yo les decía que no, que eso estaba muy lejos de ser real, que este era el peor de todos los anteriores, que estábamos frente a un loco, un demente, que nunca tuvo jefes, que jamás se dejó asesorar y que cuando soltara las garras nos íbamos a dar cuenta que la peor amenaza para el mundo después de la Segunda Guerra Mundial había llegado a la Casa Blanca. Ese cruce de miradas que tuve con Kevin Sullivan en nuestro aeropuerto el pasado diciembre sintetizaba mi criterio con respecto a los gobiernos de Estados Unidos, y que igualmente lo traslado a quienes, miserablemente siendo muchos gringos caitudos, son los lamebotas de quienes hoy los usa y mañana los escupirá como bagazos, porque el imperio tiene intereses, nunca amistades. Y se los dice quien estuvo en la contra, quien estuvo tan cercano a los centros de decisión de aquella guerra en los 80s, que sabe quién es quién y cómo actuaron y cómo vivieron y qué salarios recibían tan solo para manipular al campesino combatiente por el que nunca hicieron nada. Pero al que los washingtólogos solo recuerdan en sus demagógicas exposiciones de cátedras democráticas para seguir justificando los dólares que reciben a cambio de seguir haciendo otra vez la guerra. Esta vez no desde una estrategia convencional, sino cobardemente terrorista, a base de mentiras,
de fraudes, de locuras, paridas desde la ignorancia, que tienen un solo hilo conductor: destruir un país que había sepultado el odio y la guerra, que siempre nos impuso el enemigo de siempre, el imperio norteamericano. Hoy el mundo está en vilo porque el enemigo del planeta, el policía del mundo, con un loco y demente como Donald Trump, decidió ejecutar un magnicidio en Irán, que ya está derivando en la más cercana posibilidad de una tercera guerra mundial, que no será con infantería, ni con tanques, ni con cañoncitos, ni con morteros, ni con Garand, ni con M16 o ACAS. Esta será una guerra desde submarinos, desde portaaviones, con misiles balísticos dirigidos con precisión quirúrgica por satélites que ya se tomaron el espacio y donde morirán o moriremos millones de personas, independientemente de las distancias y de las ideologías. Porque el negociante de la Casa Blanca quiere activar la industria de la guerra. Y lo más criminal es que hay analistas internacionales que te dicen que el Peluemay, que estará seguro en el búnker del Área 51, donde ya tiene instalado su Situation Room, sofisticado, lleno de pantallas y comodidades, hace lo que hace para garantizarse la reelección en un país que está solo frente al odio de un mundo que lo detesta y que podría dejarlo convertido en piedra si China, Rusia, Europa y el resto del mundo decidimos, desde lo que imponga la dignidad, acabar con eso que se llama imperio norteamericano. Donald Trump, que está bajo un juicio político en su país, tiene un serio problema interno que ha dividido políticamente al establishment, porque el imperio, que en el mapa del mundo pretende imponerse como el gran regente, el gran policía, se la está viendo o se le está viniendo abajo, porque ante tanta prepotencia perdió el respeto del planeta que detesta tanta arrogancia e irrespeto de su parte. Esa bandera de barra y estrellas que caracterizó a esa gran potencia, ahora cualquiera la manosea. Los coreanos de Pyeongchang se ríen del inquilino de la Casa Blanca. Europa ve por debajo del hombro al gerente de la oficina oval. Los africanos lo ven con indignación. Y para América Latina, ofendida y maltratada por este tipo, es como si no existiese. Porque hasta naciones como Nicaragua, que nada que ver con ningún tipo de poderío militar, pero sí de dignidad, ha recibido de ellos intervenciones, invasiones, dictaduras, terrorismo y asesinatos que nos han lastimado absolutamente a lo largo de la historia. Y a pesar de ello, el imperio en sus expresiones de poder continúa en las mismas, sin poner detentes a sus agresiones. Donald Trump torpedeó el acuerdo global para que su país se insertara en una estrategia para el cambio climático que distorsiona con su propia garra. Decidió por sí y ante sí trasladar a Jerusalén su embajada
reconociéndola como la capital de Israel, lo que no fue aceptado por el mundo. Y como en la ONU el rechazo fue reafirmado, entonces amenazó con retirarle la cuota financiera, como igual lo ha hecho con la PELELE, Organización de Estados Americanos, por aquello de que ¿estás conmigo o estás contra mí? Donald Trump se excluyó de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Donald Trump amenazó a los jueces de La Haya porque estos pedían colaboración de Estados Unidos para averiguar sobre el genocidio que la bandera de las barras y las estrellas cometió en Afganistán. Y es el mismo que está demencialmente obsesionado con Cuba, Venezuela y Nicaragua, sobre las que interviene descaradamente. Es el mismo que financió y articuló el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales, porque quiere hartarse el litio. Donald Trump es quien está obsesionado con levantar su propia muralla, mientras en Europa todos los días se celebra la caída del muro de Berlín, que se vino al suelo para integrar, para unir, para pacificar. Donald Trump avivó el racismo en su país a través de una persecución hitleriana contra los musulmanes, los africanos y los latinos, al extremo del renacimiento del Ku Klux Klan, que ya se lanza abiertamente contra aquellos que no son anglosajones. Donald Trump se ha convertido en un presidente que mantiene una relación fatal contra los medios de comunicación, a los que fustiga y amenaza desde su cuenta personal en Twitter, y desde donde se pronuncia con frases inapropiadas de la investidura que tiene. Donald Trump reconoció al reelecto presidente de Honduras en un proceso donde la OEA dijo que había que repetir las elecciones, pero el Parlamento Imperial de Estados Unidos no ha respetado lo que esa misma OEA dijo al manifestar que las últimas votaciones municipales en Nicaragua no alteraron la voluntad popular. Ahora bien, tratemos de buscar respuestas a una serie de interrogantes que, originadas desde el sentido común, se hacen en las redes sociales como un mecanismo para tratar de entender toda la aberrante política exterior del imperio, que por sobradas razones se hace odiar y con mucha eficiencia. ¿Cuántas armas de destrucción masiva tenía Saddam Hussein? Ninguna. ¿Cuántos muertos dejó la intervención democrática de Estados Unidos en Irak? Más de 500,000. ¿Quién se quedó con el petróleo y el negocio de la reconstrucción de Irak? Las corporaciones yanquis. ¿Cuántos derechos civiles recuperó el pueblo iraquí? Ninguno. ¿Cuántas sanciones y bloqueos sufrieron los dictadores Videla, Pinochet, Somoza, Batista, Ríos Montt, Banzer o Trujillo? Ninguna. ¿Cuántos fueron financiados y bendecidos por Estados Unidos? Todos. ¿Cuántas bases militares yanquis hay en Venezuela? Ninguna. ¿Cuántas bases militares yanquis hay en Colombia? 9. ¿Cuántos casos de desaparición forzada hay en Colombia? Cerca de 80,000
entre 1970 y 2018 y 7.7 millones de desplazados. ¿Cuánta conmoción mundial producen estos hechos? Ninguna. Y el presidente Duque se reúne con Trump por la crisis en Venezuela. ¿Quién votó por Juan Guaidó? ¿Trump? ¿Trudeau? ¿Duque? ¿Macri? ¿Bolsonaro? ¿Piñera? Y toda esa liga de lamebotas. ¿Quién votó a Nicolás Maduro? 6.245.862 venezolanas y venezolanos. ¿Qué país tiene la mayor reserva de petróleo del mundo? Venezuela. 360.000 millones de barriles. ¿Qué país es el mayor consumidor de petróleo del mundo? Estados Unidos. ¿Cómo puede ser Venezuela, Cuba o Nicaragua una amenaza para la potencia militar más grande del mundo, que tiene 700 bases militares en todos los continentes y más de 300.000 soldados? ¿Qué país es el mayor productor de armas del mundo? Estados Unidos. ¿Por qué los países dominantes del mundo acusan a China y Rusia de querer dominar al mundo si ninguno de ellos ha invadido ningún país ni trata de intervenir en los asuntos internos de ninguna nación? ¿Cuántos países ha invadido Estados Unidos? Más de 50. ¿Cuántos de esos países invadidos están mejor que antes? Ninguno. ¿Cuánta democracia, derechos humanos y ayuda humanitaria llegó junto a las tropas yanquis? ¡Ninguna! ¿En serio? ¿La solución para Venezuela vendrá de la mano del Pentágono, Donald Trump, Israel, el FMI? ¡No! Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del planeta. ¿No se preguntó usted por qué no la extermina con semejante poderío armamentista y tecnológico que tiene? Amigos televidentes, no hay peor cuña que la del mismo palo. Y sobre lo que realmente hace el imperio al planeta, Howard Zinn, historiador estadounidense, purgado por el establishment de su propio país, dijo con respecto a las aventuras invasivas yanquis lo siguiente: no fuimos a Vietnam a llevar democracia, no fuimos a Panamá para acabar con el narcotráfico, no invadimos Afganistán e Irak para detener el terrorismo. Nuestros objetivos eran los objetivos de todos los demás imperios de la historia del mundo. Mayores beneficios para las empresas, mayor poder para los políticos. Que Dios bendiga a Nicaragua. Nos vamos a una necesaria pausa comercial y a nuestro retorno estaremos hablando del potencial energético de nuestro país con el presidente ejecutivo de Enel. Quédese con nosotros, ya volvemos. Berkeley International School, centro educativo de enseñanza bilingüe donde propiciamos el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes. Contamos con un cuerpo de docentes profesionales con amplia experiencia en el enfoque académico.
Nuestras instalaciones tienen todo lo necesario para satisfacer las más altas expectativas de quienes confían en nosotros. Porque la mejor educación para tus hijos está en nuestras manos. Ven y forma parte de la familia Monberkli. Puerto Corinto es el más importante de Nicaragua, por donde se exporta e importa la mayor parte de productos. Este puerto, además de industrial y comercial, se ha convertido en destino turístico. Puerto Corinto, por tercera vez, obtuvo la certificación de puerto seguro, avalado por la Organización Marítima Internacional OMI. Puerto Corinto, trabajamos juntos para el crecimiento del país. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Barreto Publicidad, líder en rotulación. Desde una tarjeta de presentación hasta una valla unipolar, contamos con un pequeño y gran formato de impresión, bordado, rotulación luminosa, letras cajuelas, acrílico, LEDs, stand y mucho más. Contáctanos. Altamira de Este, de donde fue la Vicky, 2.5 cuadras al sur. Teléfonos 2277-1344 o bien al 8865-0149. Gerencia @barretopublicidad.com. Ventas @barretopublicidad.com. Si lo que deseas es disfrutar de la elegancia y la tranquilidad de Matagalpa, IN es tu mejor opción. Con un servicio de alojamiento diseñado para tu comodidad, con habitaciones de lujo matrimoniales, dobles, triples y familiares, te ofrecemos los servicios básicos además de aire acondicionado, televisión por cable, secadora, parqueo privado y desayuno de cortesía. Ubicados de restaurante Tip Top 50 metros al norte en Matagalpa. Para sus reservaciones, llamar al 2772-2973. El histórico Parque Loma de Tizcapa te espera con nuevas atracciones. Disfruta en un ambiente seguro y agradable con áreas de recreación infantil, un poco de historia y la maravillosa vista de nuestra ciudad capital. Visita con toda tu familia el Parque Loma de Tizcapa. Alcaldía de Managua. Buen gobierno. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Nicaragua tiene un inmenso potencial energético, diferentes fuentes para poderla explotar, cargarla en nuestros abastecedores y posteriormente distribuirla a todo el país, que es una tarea titánica si consideramos que más del 96% del territorio nacional está iluminado. Pero para llegar a esa cifra tan importante, necesitamos recurrir a fuentes de energía. Por eso hemos invitado hoy, por primera vez, nos acompaña en nuestro set el ingeniero Ernesto Martínez Tiffer, presidente ejecutivo de la empresa nicaragüense de electricidad, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ilustre varón, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Cómo lo recibe este 2020? Pues nos recibe normal, en el sentido de que hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando, hay que seguir rehabilitando nuestro sistema interconectado nacional, nuestras plantas de generación, y en ese sentido llevamos ya mucho tiempo de estar queriendo actualizar y modernizar nuestras plantas que juegan un papel importantísimo en la generación eléctrica que tiene nuestro sistema interconectado nacional. Y me refiero específicamente a nuestras plantas hidroeléctricas que han sido parte del sistema nuestro desde hace ya muchísimos años atrás y que son las plantas de generación que vienen a regular nuestra demanda diaria, nuestros picos diarios. Que la demanda diaria pues varía conforme las horas y una de las formas que tenemos en este momento de suplir esos picos y esas demandas pues nuestra generación hidroeléctrica. Y entonces nosotros estamos
en este momento ya finalizando una rehabilitación que tenemos ya 3 años de estar llevándola a cabo, que ha sido la rehabilitación y modernización de nuestras plantas hidroeléctricas que tenemos, que es la planta Carlos Fonseca, aquí por Ciudad Darío, y la planta hidroeléctrica Centroamérica, que está en la vecindad de la ciudad de Jinotega. Fueron ya rehabilitadas, cada planta de estas tiene 50 megavatios de capacidad, 2 turbinas de 25 megavatios cada una, y hace ya unos 3 años atrás empezamos a generar con la planta hidroeléctrica, la Reinaga, que la construimos en un plazo de unos 3 años. Entonces toda esta parte hidroeléctrica representa más o menos hoy en día cerca del 12 al 15% de la generación total que tiene nuestro sistema. El presidente Ortega, en 2 días, el próximo 10 de enero, va a coronar 13 años de estar nuevamente administrando el país, gerenciando el país. Pero cuando en el 2007 llega por una votación masiva, el país se encontraba en una oscuridad total y absoluta. Y es interesante tratar de explorar en el recorrido de estos últimos 13 años qué teníamos antes y qué nuevo tenemos ahora. Es importante señalar que en el 2007 nosotros teníamos un poco más del 50% de cobertura nacional. Es decir, electricidad, casi la mitad de Nicaragua no la tenía, no llegaba la electricidad. Teníamos una matriz de generación que cerca del 80% era a base de combustible fósil y un 20% de recurso natural. Y además de eso, teníamos 12 o más horas de racionamiento al día, que a mucha gente ya se le olvidó. Muchas personas en nuestro país tienen la memoria frágil y se le olvidan muchas cosas. Y en el corto periodo de 2 años, antes de los 2 años se terminaron los racionamientos y se comenzó a hacer un cambio en la matriz de generación mediante la implementación de la construcción de centrales geotérmicas, hidroeléctricas y eólicas básicamente, ayudados por la parte de biomasa que los ingenios azucareros, mediante la utilización del bagazo de la caña de azúcar, una vez que se le ha extraído el jugo, se puede utilizar como combustible, además que se ayudan también con un poco de astillas de madera de árboles de crecimiento rápido, pues han venido a cambiar la matriz de generación a tal punto que hoy en día el 60% o más de la generación de nuestro sistema es a base de recurso natural. Es decir, pasar de un 20% a un 60% es algo que no solamente ha sido reconocido por nosotros. ¿Se puede graficar eso como una vuelta de calcetín? Totalmente, totalmente. Es que eso no existía, ni se esperaba que en el corto plazo que se logró esto en nuestro país, mediante la sabia conducción del comandante Ortega, esto no se hubiera logrado jamás. Porque si, de haberse podido, ¿por qué permitieron los gobiernos anteriores haber llegado al punto este? Porque si hubieran tenido la visión, no hubieran permitido nunca haber llegado al punto en el cual nuestro país se encontraba en el fondo del barril en términos de generación eléctrica. Jamás comprendieron, creo yo, que la energía más cara es la que no se tiene. La que no se tiene. ¿Y cómo impulsa la economía un país energizado? Si es que sin energía no hay nada, Absalón. No existe. No puede haber un desarrollo. Y fue lo primero que se nos instruyó a un grupo de compañeros que ya teníamos ciertos años de estar involucrados en la parte de generación, en la parte de distribución e inclusive en la parte de transmisión eléctrica y subestaciones, que
hiciéramos lo que habría que hacer a fin de que se lograra estabilizar, primero el sistema, que no hubiera racionamiento, segundo, el cambio de matriz y tercero, la cobertura nacional, que sí te quedaste un poquito corto, es más del 97% lo que hoy en día nuestro gobierno a través de Enatrel ha hecho en todo el país. Obviamente que aquí juega un papel importante, muy importante, las fuentes de financiamiento que han sido fundamentales para poder hacer esto. Hemos tenido tanto lo que es el Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco Interamericano de Desarrollo y gobiernos amigos como Corea, por ejemplo, Venezuela, ya no se diga pues la cantidad de ayuda que nos ha dado en materia de energía, y otros países, la India también ha ayudado a Nicaragua, Japón. Pero también han venido inversionistas interesados. El desarrollo que hemos logrado ha sido un desarrollo donde básicamente el sector privado es el que más se ha beneficiado, porque los proyectos que se han llevado a cabo en Nicaragua en los últimos años, como potencia a instalarse, el Estado como tal ha instalado un proyecto de 17 megavatios, que es la Reinaga hidroeléctrico, pero el resto de los proyectos, San Jacinto Tizate, por ejemplo, que tiene 72 megavatios como capacidad instalada, es un proyecto que se logró hacer mediante una inversión privada que llevó a Nicaragua. Los proyectos eólicos, todos han sido privados. Los proyectos de biomasa han sido privados. Hay inversión inclusive en térmicas convencionales que funcionan con combustible fósil, que se conoce con el nombre de aceite pesado, que es el búnker, que son privados. El desarrollo energético eléctrico de nuestro país en los últimos años ha sido, en materia de generación eléctrica, casi en su totalidad privado. En el 2007, cuando hace 13 años arriba nuevamente al poder el comandante Daniel Ortega Saavedra, la relación de la generación con respecto a la demanda estaba totalmente deficitaria. ¿Cómo estamos hoy? Esa generación con respecto a lo que realmente estamos generando. Nosotros hoy en día tenemos un poco más de 1.200 megavatios como capacidad instalada. La capacidad efectiva del país es un poco menos, pero siempre mucho más arriba de lo que hoy por hoy es la demanda máxima que tenemos durante el día. Anda por los 650 megavatios casi. Y cuando hablamos de capacidad instalada y efectiva, hablamos de que en un tiempo la generación puede ser mayor o puede ser menor. Hablamos de que la generación, en el momento que se requiera en estos tiempos, hay suficiente reserva para entrar y suplir una eventual demanda que pudiera llevarnos a un aumento más allá del normal. Con esto te quiero decir que, por ejemplo, ¿cómo se hace para ver qué es lo que va a pasar en un país? Se calcula su crecimiento y entonces el Ministerio de Energía planifica y dice, bueno, basado en esta demanda que vamos a tener por el crecimiento, de acuerdo a la cifra Banco Central, etcétera, entonces nosotros debemos de tener en tal momento, para tal año, una capacidad instalada de tanta potencia, para que signifique una energía determinada que hay que generar. Y eso es lo que nos ha permitido tener las reservas necesarias para que no lleguemos a tener ni siquiera una cercanía en lo que es la demanda máxima y la capacidad que tenemos efectiva de nuestro sistema. Tenemos mucha energía de respaldo, no hay problema en ese sentido y además existe la interconexión eléctrica centroamericana a través de lo que es el sistema de Centroamérica que nos... Somos capaces de suplir ahora. Somos capaces de suplir, de recibir, y eso depende de una cuestión económica muchas veces, ¿no? Porque si tu generación
es más cara que lo que podés importar, por ejemplo. Entonces los países buscan cómo defenderse en un momento determinado. Y entonces es un juego que existe en los países de Centroamérica, donde controlados a través de lo que es el core que estén en San Salvador, los países demandan una cantidad de energía al día y dicen, bueno, necesito para tal hora, mañana, pasado, etcétera, tantos megavatio hora. Entonces ellos se encargan de buscar la mejor opción para ese país. Estamos, amigos televidentes, conversando con el ingeniero Ernesto Martínez Stiffer, presidente ejecutivo de la empresa nicaragüense de electricidad. Con más de este tema tan importante y sensible para el desarrollo estratégico del país, volvemos luego de estos necesarios mensajes comerciales. Ya volvemos. Clínica Dental La Merced, con 37 años de experiencia, donde puedes encontrar todas las especialidades dentales en un solo lugar, con tratamientos en endodoncia, implantes dentales, ortodoncia, odontología estética, cirugía maxilofacial, blanqueamientos, prótesis totales y rehabilitación oral. Posee amplias instalaciones, equipos de calidad y una clínica móvil, además de ofrecer convenios empresariales y financiamientos de 3 a 12 meses para cualquier tratamiento dental. Clínica Dental La Merced está ubicada en Matagalpa, edificio Yelva, media cuadra al este, Cebaco, contigo Almacenes Tropigas, Río Blanco, frente al Banpro. Clínica Dental La Merced Managua, ubicados de Farma Balúe, 3 cuadras al este y media al sur. Una bella sonrisa es nuestra mejor recompensa. Frente a Metrocentro Managua, lo nuevo, lo bueno, lo sensacional, el gigante de los circos. Desde Chile, los payasos más famosos, Montini. ¡Ya estamos aquí! Tigres reales de Bengala, jaguares del Brasil, acróbatas que han triunfado en Europa. ¡Frente a Metrocentro! Funciones lunes a sábado, 5 de la tarde y 7:30 de la noche. Domingo y días festivos, 3 de la tarde, 5 de la tarde y 8 de la noche. Los niños pagan 50 Córdoba en cualquier localidad. Circo Gigante de América, totalmente renovado. Hotel Tierra Mía, el lugar perfecto en el corazón de Managua, ofreciéndote un amplio servicio para hacer de tu día una travesía inolvidable. En nuestro bar, karaoke y restaurante con una maravillosa vista a la ciudad. Viví la experiencia de tu vida con nosotros. Contamos con habitaciones confortables, área de gimnasio y una sala de reuniones para tus eventos especiales. Búscanos en Facebook como Tierra Mía Hotel. Para mayor información, llámanos al 2231-0373. Estamos ubicados en Bolonia, de la Iglesia San Francisco, una cuadra al norte. Estamos dando mucho de qué hablar. Criterios, opiniones, temas, entrevistas, invitados, noticias, análisis, reportajes, información, coberturas, hechos, deportes. Y es que hablando es como se entiende la gente. Radio 800 AM, la gigante internacional del dial, 50.000 vatios de potencia. Continuamos, amigos televidentes, en el último trayecto del programa con el ingeniero Ernesto Martínez Stiffer, presidente ejecutivo de la empresa nicaragüense de electricidad. En él tenemos una diversificación de sistemas y de fuentes energéticas en el país, pero por supuesto, uno de los que está ahí siempre latente, aunque venimos en un proceso de sustitución del cambio de matriz, es aquella que depende del petróleo, del búnker, de ese hidrocarburo, que ahora con esta situación que se ha dado en Irán, de este atentado terrorista de Estados Unidos contra uno de los líderes más icónicos y emblemáticos de Irán,
se ha disparado. El mundo petrolero así es. Espera un estornudo para inmediatamente bañar a todos los que sufrimos los embates económicos cuando el efecto dominó que genera el petróleo golpea las economías, no solo en lo macro, sino en lo micro de nuestros hogares y de nuestra situación personal. Sobre este particular, ingeniero Ernesto Martínez Tiffer, ¿cómo estamos en cuanto a este referente del petróleo, considerando que tenemos plantas que se movilizan, que actúan, trabajan en base a esto? Bueno, Nicaragua nuestro país tiene tantos recursos que inclusive dentro del área centroamericana diría yo que quizás sea uno de los pocos donde el recurso hidrocarburo se encuentra presente. De hecho, a lo largo de nuestra historia, desde el año 1969, 68, han habido perforaciones aquí en el mar, en el Pacífico de Nicaragua. Exxon en aquel tiempo, a través de una compañía, recuerdo que se llamaba El Paso, Texas, de perforación, perforó 3 pozos aquí frente a las costas de Mazachapa y encontraron gran producción de gas natural. Obviamente que en aquellos tiempos pues el gas era beneficio para la compañía que estaba en ese momento buscando el petróleo, la compañía que tenía la concesión, pero no se pensó en el país como tal. Eso se cerró, se clausuraron los pozos y se dejó. Y comenzaron a hacer investigaciones en la costa caribe de Nicaragua. Pero si se encontró el gas está ahí. El gas está ahí. Entonces, empezó en ese momento unas perforaciones en todo el Caribe de Nicaragua. Se llegaron a perforar más de 34 pozos, más de 4.000 metros algunos, ahí en el Caribe. Se encontró cierta producción de hidrocarburos, pero también fue algo que no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que se encontró. Comenzamos a hacer la recopilación de todos los datos que habían. Y en los últimos años, una compañía de Noruega, se llama Statoil, comenzó a hacer unas investigaciones basadas en todos los documentos que ya existían. Definieron un plan estratégico de unas investigaciones geocientíficas que permitieran definir que sí había o no había recursos, y en estos momentos nosotros tenemos ya inclusive ubicados los sitios con altas posibilidades de encontrar el recurso, el hidrocarburo, aquí en diferentes formaciones que tenemos a lo largo de nuestro mar Pacífico, paralelo a la costa, y esperamos que a fines de este año, próximo del otro, estaríamos dando inicio a una campaña de perforaciones para encontrar hidrocarburos en el Pacífico de Nicaragua. Las inversiones que se han hecho han sido millonarias, más de 70 millones de dólares invertidos ahorita por esta compañía. Y es que tenemos esperanza y seguridad de que ahí hay hidrocarburos, que vamos a encontrar recursos, y sería para Nicaragua, digamos, en este momento, diría yo, el proyecto de mayor impacto a nuestra economía nacional. Debería de pensar que las negociaciones en función de las perforaciones que se van a hacer, o se están haciendo, para la búsqueda de este importante recurso como es el hidrocarburo, el petróleo. Nicaragua está en la mesa, en el punto más importante del acuerdo, pues, porque uno piensa en los inversionistas, pero los inversionistas generalmente a veces se quedan con todo. No, las cosas han cambiado mucho, muchísimo, desde que llegó el nuevo gobierno del comandante Daniel Ortega. Entonces, aquí las cosas han cambiado en el sentido de que en el Ministerio de Energía y Minas, donde se otorgan licencias, permisos, etcétera, ya está todo controlado y obligan a las compañías a entregar información. Nosotros sabemos lo que se ha hecho. No sabemos cuánto ha costado lo que se ha hecho, cuáles son los resultados que se han obtenido. Y naturalmente que el país, como dueño del recurso, entra
en participación con las compañías extranjeras que vengan a querer desarrollar el recurso. Yo se lo planteo así porque ha sido siempre un misterio este asunto de las exploraciones, y cuando se anuncia que vienen a perforar a determinados lugares, uno, chocho, dice, ¿será posible que realmente tengamos petróleo? Porque solamente me pongo a pensar en el impacto catapultador que esto representaría para nuestro país. Por supuesto, yo creo, y te repito, el proyecto de mayor impacto que podemos tener nosotros en este momento es la búsqueda de petróleo, tanto en el Pacífico como en el Caribe. En este momento estamos enfocados al Pacífico, en la cuenca Sandino, que se conoce con ese nombre, las formaciones y todo lo que se ha hecho como estudios geofísicos, geoquímicos, geológicos en la zona, dan indicaciones de altas probabilidades. De lo contrario, no se estaría buscando cómo invertir la perforación de un pozo de esto que cuesta 100, 120 millones de dólares. Por el hecho de que hay que traer la maquinaria especialmente, eso tiene un costo enorme. La perforación del pozo, la logística del pozo, en fin, son perforaciones costosísimas, y para que un pozo llegue a costar 100, 120 millones de dólares, y para invertir eso significa que los estudios que tengo me animan a hacer esa inversión. Y además de que lo que pueden encontrar ahí es lo suficientemente atractivo que valga la pena para la inversión poder recuperar de los 120 millones de dólares. Exactamente. Ahora, naturalmente que no se trata de perforar un pozo, solamente se trata de perforar varios pozos. Entonces, obviamente que al perforar varios pozos los costos se bajan un poco porque no le atribuyes al primer pozo el costo total, por ejemplo, de la traída de las plataformas de perforación que vienen desde lejos, que no pueden pasar por el Canal de Panamá, que tienen que ir a dar la vuelta por el Estrecho de Magallanes, subir por el Pacífico porque vienen de Europa. En fin, pero estamos muy ilusionados y emocionados con esto. Hay mucho optimismo, estamos seguros. Ojalá, ingeniero, que esto sea una realidad para que poder recibir esa bendición. Nada más que esa bendición, cuando la tenemos, algunos países, hay moscas que andan sobrevolando en el asunto, y de repente si Venezuela tiene petróleo, si Irán tiene petróleo, si Irak tiene petróleo, si Kuwait tiene petróleo, entonces un moscón que anda por ahí considerándose el regente y el policía del mundo cae y asalta sobre esos países. Así es, esas son cosas que tenemos que correr el riesgo de todas formas, ¿no? Porque peor sería que sepamos que lo tenemos y lo dejamos guardado. Saquémoslo a ver qué pasa. Ingeniero, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Llévese este recuerdito de detalles del momento para cuando esté en su oficina se tire ese cafecito expreso que ya veo que le gusta bastante. Así es, así es. Así cantadito, como dicen los cubanos. Ok. Y usted, amigo televidente, por su atención, muchísimas gracias. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento. Es una visión actualizada para Nicaragua y el mundo. Es periodismo que camina hacia el futuro en beneficio de una paz para todos. Detalles del momento. Es la